Porque al principio es así, luego empieza a hacer viajes fuera del cuerpo, luego empieza a tener angustias, luego muchas cosas, y a veces es solo un agujero gigante porque el agujero se agranda, porque ya no está Dios ahí, hay otras cosas. La vida, y vives bajo un espíritu de engaño, porque hay gente que al final ve estas cosas. O sea, pienso en un adulto que habla como un niño, un adulto que deja que le cambien el pañal. Porque de eso estoy hablando, parece normal. Uno lo ve y piensa, pero ¿qué hay de malo? No es normal, ¿no? Siempre vemos adultos a los que todos les cambian los pañales, ¿verdad? Es decir, la persona empieza a llamar justo a lo injusto e injusto a lo justo, y eso es normal. Debemos tener cuidado, el Señor Dios no nos lo permite. Ni siquiera debería estar escrito en la Biblia, debería ser algo matemático, que si yo creo en Dios, yo creo en Dios y no me confío en personas ni en ninguna práctica. Amén. Debería ser normal, pero no lo es. Ok, veamos aquí. A los nigromantes, es decir, personas que de todas formas evocan espíritus, porque hay quienes van a alguien a preguntar quién se manifiesta. Entiendo que tal vez, no lo sé, has perdido a alguien de tu familia y tienes muchas ganas de escuchar a tu hijo, a tu madre, que hablen porque sientes nostalgia. Mucha gente recurre al espiritismo incluso cuando ha perdido a alguien en la familia y quiere saber, dice, vamos. Y entonces esa persona dice cosas verdaderas. Sí, mamá, ¿te acuerdas cuando fuimos al parque y la madre? Es él, lo reconozco. Chicos, la Biblia dice, repitan conmigo, la Biblia dice que no es posible. Entonces, si no es posible, ¿quién se manifiesta? Díganme ustedes, si no es posible que una persona que ha muerto regrese, ¿quién se manifiesta? Demonios que obviamente conocen las historias, estamos hablando del mundo espiritual. Así que no pienses, al principio parece bonito, el diablo no viene con cuernos, al principio todo parece tranquilo, todo lindo, pero no es así. A la larga la Biblia dice que él viene para matar, robar y destruir. Ese es su propósito en la vida de estas personas. Estas personas están tan enredadas así. Lo que me parece más absurdo es que hay gente capaz de pagar muchísimo dinero para obtener cosas de estas personas. Luego se convierten y dicen, pero ¿por qué damos la ofrenda en la iglesia? Yo digo, no lo sé. Vino una señora a nosotros, había gastado 2,000 euros en pasteles. Yo digo, ¿pero cuánto costaban esas porciones de pastel? O sea, le hacía el pastel y le decía, come, porque así tu marido volverá. Y ella empezó a comer y se comió 2,000 euros en pasteles. O sea, come el pastel, come el pastel, come el pastel, y el marido cada vez más enredado con la otra, ella cada vez más sola y cada vez más pobre. He gastado todos mis bienes en pasteles. Es decir, ¿por qué creen ustedes que el diablo está jugando con la vida de esta gente? Hay algunos que son charlatanes, otros no, pero abres portones al mundo espiritual. Y el mundo espiritual existe. El diablo quiere robar, matar y destruir. Y entonces muere un señor que se llamaba, era un rico, y había otro pobre. El pobre se llamaba Lázaro y luego estaba Enrico. Y cuando muere Lázaro, está en la presencia de Dios y Enrico no. Enrico dice, escucha Abraham, porque estaban allí conversando con Abraham. No podemos mandar a alguien aquí a la tierra, decirle a mis parientes que en fin, nos habíamos equivocado. Y Abraham dice, ellos ya tienen a los profetas. Ya tienen personas allí para decírselo. Hoy Dios me está usando a mí para decírtelo. Si no les creen a ellos, tampoco me creerán a mí. Puede bajar Abraham para decirte que no está bien. Y luego dice algo maravilloso en el Evangelio de Lucas. Hay un abismo entre nosotros y ellos. Esto quiere decir que no hay absolutamente ninguna manera de pasar de una realidad a otra. Por lo tanto, quienes se manifestarán en este plano serán únicamente demonios. Hay un pasaje en la Biblia muy interesante que habla de esto, que siempre es que es del profeta Saúl en 1 Samuel 28, del 7 al 20, donde dice así: entonces Saúl dijo a sus siervos, buscadme una mujer que sepa evocar espíritus y yo iré a consultarla. Los siervos le dijeron, en Endor hay una mujer que evoca espíritus. Entonces Saúl se disfrazó, se puso otras ropas y partió acompañado de 2 hombres. Entonces detengámonos aquí.
El mismo Saúl había promulgado una ley. Cualquiera que practique la magia o evoque espíritus será condenado a muerte. ¿Quién lo había hecho? Saúl. ¿Quién estaba buscando a los espíritus? Saúl. Siempre así, qué bonitos gobernantes. Entonces dice que él se disfrazó. ¿Por qué se disfrazó? La Biblia nos enseña que él era más alto por 20 centímetros que todos los hombres de la época. Es decir, era altísimo y además era el rey. Así que seguramente hizo como ese del Señor de los Anillos y fue a buscar a esta mujer. Llegaron de noche porque obviamente tenía miedo de la mujer y Saúl le dijo: dime el porvenir, te lo ruego, mediante la evocación de un espíritu, y haz subir a quien yo te diré. La mujer le respondió: mira, tú sabes lo que Saúl ha hecho, cómo ha exterminado del país a los evocadores de espíritus y a los adivinos. ¿Por qué entonces tiendes una trampa a mi vida para hacerme morir? Saúl le juró por el Señor y le dijo: tan cierto como que el Señor vive, ningún castigo te tocará por esto. Entonces la mujer dijo: ¿a quién debo hacer subir? Y ella le respondió: haz subir a Samuel. Y cuando la mujer vio a Samuel, gritó y le dijo a Saúl: ¿por qué me has engañado? Tú eres Saúl. El rey le dijo: no te preocupes. ¿Qué ves, mujer? Veo un ser sobrehumano que sale de la tierra. Y él le preguntó: ¿qué forma tiene? Ella respondió: es un anciano que sube y está envuelto en un manto. Entonces Saúl comprendió, digan, como Saúl comprendió que era Saúl, se inclinó con el rostro en tierra y se postró ante él. Saúl dijo a Samuel: ¿por qué me has perturbado haciéndome subir? Y Saúl respondió: estoy en gran angustia porque los filisteos me han hecho la guerra y Dios se ha apartado de mí. Digan cómo es: Dios se ha apartado de mí. Y ya no me responde, digan, ya no me responde, ni por medio de los profetas, ni a través de sueños. Por eso te he llamado, para que me hagas saber lo que debo hacer. Y Samuel dijo: ¿por qué me consultas a mí si el Señor se ha apartado de ti y te has convertido en su adversario? El Señor ha actuado tal como lo había anunciado por medio de mí. El Señor te arrebata el reino de las manos y se lo da a otro. A David, porque no obedeciste la voz del Señor, no dejaste que su ira se desatara contra Amalec. Por eso el Señor te trata así hoy. Junto contigo el Señor entregará también a Israel en manos de los filisteos, y mañana tú y tus hijos estaréis conmigo. El Señor entregará también el campamento de Israel en manos de los filisteos. Entonces Saúl cayó de repente, tendido de bruces en el suelo, aterrorizado por las palabras de Samuel. Además, estaba sin fuerzas porque no había comido nada en todo el día hasta la noche. Pregunta: Dios no responde al rey Saúl. Dios dice: no te respondo ni por sueños ni por los profetas, ya no quiero responderte. Entonces pasa esto: invoca a un espíritu y Dios dice: bueno, está bien, te respondo. Aquí hay 3 teorías dadas por los teólogos. La primera es: no, es una historia inventada solo para decir algo, es la menos plausible. La segunda es: bueno, Dios hizo una excepción porque quería dar un mensaje. Condena a Saúl y también a muchos pastores que son así, pero es improbable. Dios no va contra sí mismo. Si Él no quiere responder, no es que haga una excepción, simplemente no quiere responder. ¿Quién respondió entonces? Mira, nosotros tenemos... Y me dijo, él no lo vio, le pareció por la descripción de la mujer que era Saúl. No puede haber sido Saúl primero porque Saúl obedece a Dios y la Biblia dice que no se puede volver. Seguramente era un demonio que conocía la sentencia que Dios había dado a Saúl. Lo que me asusta es que hoy mismo podría estar aquí con nosotros, así que también le dio un futuro a Saúl y a su familia. La Biblia dice que no, díganme cómo es, la Biblia dice que no. Entonces, mientras la Biblia dice que no, la Biblia también dice en la carta a los Hebreos que Dios ha establecido que el hombre muera una sola vez, después de lo cual viene el juicio. Díganme, ¿cuántas veces muere? Una sola vez. Tal vez tenemos el pasaje, aquí no lo tengo, no, sí lo tenemos. Hebreos 9:27, Biblia, ¿cómo está establecido que los hombres mueran una sola vez? ¿Cuántas veces está establecido? Por lo tanto, no puede haber reencarnación.
¿Por qué la Biblia está en contra de la reencarnación? Porque la reencarnación dice así: de vida en vida me purifico hasta que me convierto en un espíritu de luz, es decir, una persona perfecta. Si fuera así, ¿a qué vino Jesús a la tierra? Nada, es un paseo, porque la Biblia dice que Jesús muere por nuestros pecados para que tengamos vida. Él nos purifica de nuestros pecados. No tengo que morir y renacer para poder ser purificado. Él ya me ha purificado, por eso la reencarnación niega lo que Jesús vino a hacer en la cruz. Por eso la Biblia dice que no. Entonces, ¿cómo está establecido que los hombres mueren? Y después viene el juicio. Dígame, ¿dónde ponen el purgatorio aquí dentro? No existe. No existe el purgatorio. ¿Ah? Pero la Iglesia Católica inventó el purgatorio en el siglo XII. Antes no existía el purgatorio. El purgatorio también ahí, ¿cómo nació? ¿Cómo está hecho? Antes venía de una tradición del Talmud, donde decía, en el Talmud se decía que después de que una persona muere hay un tiempo de purificación, pero no dice dónde, cómo, cuándo. Es una idea del Talmud encontrada en Venecia. Luego el purgatorio es considerado un lugar donde las almas sufren. Así que estás allí sufriendo para purgar. Ah, yo he hecho esto, entonces te quedas allí 1000 años para purgar porque has matado a alguien y purgas. ¿Te parece que es un Dios de amor? Realmente te mantiene en prisión por 10, 20. Luego están las misas, la misa por las almas del purgatorio. Pagas para ver si sacas a esa tía mala del purgatorio, porque dicen que para salir del purgatorio, o tienes que hacer misas en sufragio, como diciendo, vamos Dios, aceleremos este pequeño proceso. O de aquí nacen las indulgencias. Hoy si vas a Roma y pasas por la puerta del Vaticano, todos piensan, pecados perdonados. Chicos, estos son chistes que estamos haciendo. Estas son cosas que nacieron en la época oscura de la iglesia para acumular dinero. No existe esto. Lutero se rebeló porque iban diciendo, ¿quieres ir al cielo? Sí. ¿Quieres que tu madre vaya al cielo? Mi madre ha muerto. ¿Tú quieres que vaya al cielo, al infierno, al cielo? Y si tu madre está en el purgatorio, la tienes que sacar de ahí. Así nace, como nace esta teoría de que las almas santas, es decir, María, los distintos santos, San Francisco, todos los que han tenido una vida buena, entonces que no están aquí, tienen, según esta teoría, muchísimos méritos y tienen gracia en abundancia, porque tenían para ellos y también para regalar, porque eran demasiado santos. Entonces, si yo pago y hago una misa o algo, María o San Francisco, San Pepino, San Antonio, que eran personas buenísimas, me regalan un poco de sus cosas buenas y yo, teniendo un poco de sus cosas buenas, podría entonces ir más fácilmente. Parece, no sé, como el puntaje de las millas del avión. Compro millas para poder ir en primera clase. O sea, es una locura, no existe. Bíblicamente no existe. Digan cómo bíblicamente no existe. Y luego dice, luego nosotros intercedemos. Nosotros no intercedemos. La Biblia dice así en Timoteo, hay un mediador entre Dios y los hombres. Hay un intercesor que está sentado a la derecha del Padre, intercede por nosotros y su nombre es Jesucristo. Así es como está escrito, pero la gente no lee la Biblia, lee Vanity Fair, por eso no sabe nada. Así es como está escrito, hay un mediador. Decidme, ¿cuántos hay? Ah, pero entonces María era una mujer maravillosa, fantástica para imitar su fe. Francisco era un hombre increíble, Antonio, San Antonio, un hombre que amaba a Dios, pero ellos no pueden interceder por ti porque no son Dios. La característica de Dios es ser omnipresente. Decid, ¿cómo es Dios? Significa que está en todas partes. Omnisciente significa que lo sabe todo. Cualquiera que tome estas características, eso se llama idolatría. Uno dice, pero yo no idolatro, ¿sí? Si tú dices que alguien más es omnipresente, omnisciente, eso es idolatría. Solo Dios es omnipresente, omnisciente. Eso significa que solo Dios puede serlo. En Japón, en Campinas y en Milán al mismo tiempo.
Si le pido a María, no, a San Justo, personas maravillosas, ellos no pueden estar al mismo tiempo en todos los lugares porque serían omnipresentes y omniscientes. Y si yo digo que cualquiera es omnipresente y omnisciente, soy idólatra. Así de simple. ¿Amén? ¿Biblia cómo dicen? Biblia. Entonces mira cómo surge, primero leen el Talmud, luego los padres de la iglesia. San Agustín es uno de los que comienza con esta idea del purgatorio. Y luego les traigo las fechas exactas para que sepan con claridad en la escolástica, que es un movimiento teológico muy importante. Empiezan en el siglo XII a decir... Empiezan a decir, quizás hay un purgatorio, pero solo en el concilio de León en 1274 y luego en el concilio de Florencia empiezan a aceptar esta doctrina. Y miren, en el concilio de Trento, de 1545 a 1573, la iglesia oficialmente dice que existe la doctrina del purgatorio. Durante 1500 años no había existido. Porque si tú vas a leer la Biblia o lees al único historiador que relató los primeros 300 años del cristianismo, que se llama Eusebio de Cesarea, si lees el único documento o lees la Didaché, que son documentos escritos por los apóstoles de los apóstoles, no existe esta doctrina. Nació muchos años después, tras muchas dificultades de la iglesia para mantener a la gente bajo control. Y para decir, si quieres ir al cielo necesitas de mí, necesitas de mis misas. Si tú quieres ir al cielo solo necesitas aceptar al Señor Jesucristo en tu vida. La Biblia dice que con el corazón crees y con la boca confiesas que Jesús es el Señor. La Biblia dice que basta con que pidas perdón a Dios y si hemos pecado, lo dice allá en Primera de Juan, tenemos un abogado ante el Padre, bueno y justo para perdonar todos nuestros pecados. La única cosa que debo tener para ser perdonado e ir a la presencia de Dios es entregar mi vida a Jesús y creer en el sacrificio que Él hizo en la cruz. ¿Cuál es el sacrificio que Él hizo en la cruz? Él tomó todos nuestros pecados. Es como si pusiéramos aquí en este contenedor todas las cosas horribles del mundo. Piensa en todas las cosas horribles. Las guerras, las bombas, la pedofilia, los abusos, la rabia. Imagina si todo estuviera aquí. ¿Qué harías con este contenedor? Dímelo tú. La habríamos hecho explotar, destruido, hecho. Es así, la Biblia lo dice, Jesús era ese contenedor. La Biblia dice que Jesús era el cuerpo del pecado. Es decir, Él tomó toda la basura horrible del mundo. ¿Y qué hizo luego Dios con toda esa basura horrible del mundo? ¿La destruyó? ¿Cómo? La puso en una cruz. Cada vez que escuchas el flagelo, no era la ira de Dios contra Jesús, era la ira de Dios contra el pecado del mundo. Jesús llevaba el pecado sobre sí, encima de Él. Por eso cuando ves sangre a Jesús sufriendo, no es Jesús el Hijo de Dios, porque Él entra en el mundo y Dios dice, este es mi Hijo en quien me complazco, yo lo amo, escúchenlo. Pero dice que la ira de Dios era contra el pecado del mundo. El cuerpo del pecado, tanto es así que en Isaías 43 dice así, a Dios le agradó quebrantarlo con dolor, porque no estaba quebrantando a su Hijo, estaba quebrantando el cuerpo del pecado. Dios odia el pecado y el odio hacia el pecado que destruye nuestra vida estaba todo sobre el cuerpo de Jesús. Por eso Él es crucificado, Él crucifica el mal. Y si tú quieres vivir con la gracia de Dios sin ser dominado por el pecado, tú dices, Señor, entonces yo echo mi pecado sobre tu cruz, que hace 2000 años estaba allí por mí, y desde ese momento tienes acceso a la presencia de Dios y puedes vivir con Él para siempre. Ya no hay necesidad de purgar nada, Él ya murió, Él ya hizo un solo sacrificio. Amén. Y lo ha establecido. Y ha establecido que se muere una sola vez, después de eso viene el juicio. No hay 1000 años de purgatorio, dice que apenas uno muere, ya nos encargamos nosotros. No existe eso, vamos. Entonces después de que uno muere, ya ha hecho su elección. La elección se hace en vida, no se hace después de la muerte. La muerte no santifica a nadie. Sé que van a los funerales y solo escuchan cosas buenas del difunto. Oh, Antonio, un hombre santo.
Y la gente ahí dice, ¿santo de qué? ¿Verdad? ¿La muerte no santifica a nadie? No esperes a morir, porque hay gente que es el diablo caminando sobre la tierra, luego muere y dicen, ese hombre santo, ¿santo de qué? Es aquí donde decides, no es mañana, es hoy y es ahora. Si cayera una bomba sobre ti ahora, si estuvieras allí en Israel, esperemos que no. Debes estar listo hoy, debes tomar tu decisión. Hoy es el día de la salvación, no se espera, no sabes cómo será el mañana. No procrastines en entregar tu vida a Dios y ponerte serio con Dios, porque hoy es el día del cambio, hoy es el día de la elección, hoy es el día de perdonar a la gente, hoy es el día de hacer las paces con Dios, hoy es el día que el Señor ha hecho. Qué día tan maravilloso es hoy. Amén. ¿Te acuerdas de Saúl cuando tuvieron que llamar a un niño llamado David para que tocara el arpa porque le molestaba algo? Estaba perseguido por espíritus. Ya no podía dormir, parecía loco. Hay personas, espíritus de locura, que comienzan a entrar en la vida de las personas. Pero pastor, ¿qué es todo espiritual entonces? No. Cuando sigo a la gente me fijo en 3 cosas. 1, porque somos espíritu, alma y cuerpo, se llama tricotomía. Para poder estudiar al ser humano, la Biblia lo divide así. Así que 1, cuerpo. Esa persona está enferma, tiene cáncer de pulmón. ¿Fumaba? Sí, 3 paquetes al día. No es espiritual, se llaman 3 paquetes. No, su demonio. Si uso mucho mi cuerpo, uso mucho mi cuerpo. Si corro mucho y quizás me duele la rodilla porque corro mucho, es porque estoy usando mi cuerpo, ¿no? Formal. Si no te corto, cuido mi cuerpo, incluso puedo morir. Y esto no tiene nada que ver con los demonios. El pastor Subirá nos contó una vez que fue, a una conferencia y allí había un hombre que comía pollo y ensalada. Él era muy gordo en esa época. Saben que el pastor Subirá ha perdido casi 100 kilos. Y Dios le decía, cuídate, eres joven. Una vez estuve en su casa y llevé a un médico conmigo. Le dije, díselo tú que eres médico, porque yo tenía miedo por él. Le dije, yo estoy perfectamente, acabo de hacerme los exámenes, todo genial, puedo comer lo que quiera. Y este médico le dijo, recuerda, la salud es como una tarjeta de crédito, al final lo pagarás todo. Y esta frase le hizo adelgazar 25 kilos porque lo entendió, empezó. De todos modos, mira esto y dice, un poco de ensalada, como ves, qué tristeza, está a dieta. Y este señor le dice, en tono de pastor, hace mucho que no me ves, pero yo estoy muerto. Por un tiempo y vi a Jesús, y Jesús me dijo, ahora en tu funeral dirán así, el Señor lo quiso así, era su momento. Y Dios dice, yo no lo quería así, y no era tu momento, eres tú quien está acelerando. Para mí, podías quedarte aquí mucho más tiempo. Así que el cuerpo no es todo espiritual. Eso es, si no me cuido bien, tendré problemas porque no me cuido bien, como solo dulces, grasas, tengo el colesterol alto, el espíritu de colesterol no existe y por lo tanto no tiene nada que ver, es obvio. Es inútil que empieces a contarte historias. Es templo del Espíritu Santo. Mientras estés en la tierra lo cuidas. Cuando mueras Dios te dará uno nuevo. Así que si quieres morir antes es asunto tuyo. Se llaman simplemente elecciones. Luego está, entonces primero voy a lo natural. Si es natural puedo decir, ok, cambia tu estilo de vida, oremos y pidamos a Dios que te sane porque de todas formas estás enfermo. Luego está la otra cosa, pregunto por su mente, no porque en un momento en que yo estoy mal, ok. ¿Qué ha pasado desde que te sientes mal? Mira, mi marido me ha engañado y desde que me engañó empecé a tener un tumor en el seno. Las enfermedades de seno casi siempre son falta de perdón, casi siempre. Pero en algún lado explota porque el cuerpo no resiste. Entonces, en algún lugar, porque lo que sucede dentro de nosotros también sucede afuera, no lo digo solo yo, lo saben, ¿verdad? Incluso los médicos hacen esta pregunta, señora, ¿va todo bien? ¿Qué le ha pasado? Algo. Entonces veo si tiene que ver con esto y tal vez en vez de orar por su sanación, oro por la sanación de su alma, que Dios sane su corazón, que después de haber sido traicionada ha sufrido tanto.
tanto que esto ha llegado a afectar también su cuerpo, y esto no son demonios, es algo aquí, un dolor en el alma. Y luego, si no está en el número 1, en el número 2, paso al número 3. No ha pasado nada en mi cuerpo. Las enfermedades espirituales, muchas veces la persona va al médico, hace todo lo que tiene que hacer, no tiene nada, pero sabe que está enferma y tiene todos los síntomas. Puede que algunos lo llamen enfermedades psicosomáticas. Puede ser algo espiritual. La Biblia cuenta de una mujer que durante 18 años caminaba así, iba a la iglesia, era una hija de Abraham. Jesús la mira y dice: espíritu de enfermedad, deja a esta mujer. Y era un espíritu de enfermedad que entra ¿por dónde? El diablo solo entra donde encuentra una puerta abierta. La puerta abierta es desobediencia, la puerta abierta es pecado. Por eso cuando una persona llega a la iglesia y nosotros decimos: arregla tu vida, si convives, cásate, no hagas más esto. No es que seamos moralistas, estamos diciendo: cierra las puertas, porque donde hay pecado hay espacio para que el diablo haga fiesta. Y vas a todas estas prácticas, pide perdón a Dios, no vayas más a hacer estas prácticas. ¿Por qué? Porque así cierras puertas y el diablo no entra, porque él es un ladrón. El ladrón entra donde encuentra oportunidad. Amén. Y al cerrar estas puertas abrimos puertas al cielo. Mira un ejemplo clásico: el diezmo. Den su diezmo, la 10ª parte de lo que tienen es del Señor. Y así está escrito. Que cuando no le damos a Dios lo que es de Dios, atraemos maldición sobre nosotros. Pero dice que cuando en cambio das un paso hacia Dios y empiezas a dar lo que es de Dios, la Biblia establece que el 10% de nuestros ingresos es para Dios. Dice que verás cómo las compuertas del cielo se abrirán sobre ti. Muchos piensan que se volverán ricos y que mañana tendrán dinero. Las compuertas del cielo literalmente no significan dinero, significan bendiciones. Tal vez yo estoy ofrendando a Dios y mi hijo se convierte. No he recibido dinero, pero he tenido una conversión. Yo estoy honrando a Dios con mis ingresos y sucede algo, como que en mi casa se abre una puerta de trabajo, porque las compuertas del cielo, entonces algunos dicen: yo doy mi diezmo, pero todavía... Las compuertas del cielo significan que el cielo se abre sobre ti. Así que, en teoría, estoy haciendo algo práctico, humano. Tomo el 10% y lo pongo aquí, y espiritualmente las cosas suceden. El mundo natural comanda al mundo espiritual, y el mundo espiritual actúa en el mundo natural. Amén. Y juntos. Y cuando por casualidad has gastado todo tu dinero en estas prácticas, magia, tartas, horóscopos y todo lo que se te ocurra, cuando vienes a Dios haces un acto reparador, es decir, separas tus ingresos por primera vez, tu primer diezmo, y dices: Señor, te pido perdón por haber usado mi dinero para este mundo y hoy lo traigo a tu casa para honrarte a ti. La palabra de Dios en Proverbios dice: honra al Señor con tus bienes, al decir: yo sé que aún lo que como viene de ti. Y cuando haces esto, abres sobre ti las compuertas de los cielos, y entre tú y Él. Amén.